Cuando el periodista salvadoreño Julio Arévalo, conocido por sus entrevistas punzantes y su tono sarcástico, extendió una invitación pública y sin edición al presidente Nayib Bukele para aparecer en su programa El Pulso Nacional, muchos pensaron que Bukele la rechazaría. Pero el presidente, sin vacilar, respondió con firmeza. Es una oportunidad para aclarar algunas cosas. Acepto. Lo que parecía una entrevista más, pronto se convirtió en un evento nacional. Julio Arévalo, con su sonrisa característica y su aire desafiante, subió al escenario bajo los reflectores del estudio, mientras la audiencia lo recibía con aplausos estruendosos. Se sentó con calma, golpeó suavemente el escritorio y con los ojos brillando dijo: «Bienvenidos esta noche, tenemos algo especial», y sin perder tiempo, lanzó su primer ataque. ¿Quién es Bukele? El presidente millennial con gorra que gobierna a golpe de tweet, el líder que convirtió un grupo de Telegram en su sala de guerra virtual. No estoy diciendo que él fue quien filtró los planes de seguridad nacional, pero bueno, fue él, ¿no? La audiencia estalló en risas. Julio agitó la cabeza fingiendo decepción. Él dice que son fake news. Yo lo llamo incompetencia digital de nivel cósmico. ¿No se supone que debería ser un genio de la comunicación? Y terminó revelando planes confidenciales antes de que siquiera se aprobaran. Luego levantó una hoja impresa, una captura de pantalla falsa que él mismo fabricó. Esto es lo que imagino que escribió. Yo me encargo de los medios. Adelante con la operación. Nadie ha confirmado que sea real. ¿Pero a poco no parece? Seguro lo mandó y luego se preguntó por qué todo explotó. La gente reía sin parar. Julio caminó hacia la cámara y se dirigió directamente a su invitado. Bukele, tú mismo escribiste: «No le temo a nadie, iré sin edición». Perfecto. Entonces ven, porque tengo preguntas. ¿Cómo explicas lo del Telegram? ¿O solo rezas y esperas que nadie lo note? La risa aumentó. Y entonces, en medio de su entusiasmo, Julio Arévalo movió el brazo con fuerza, rompió accidentalmente su taza de café y un pequeño corte en su mano empezó a sangrar. «Vaya», exclamó con dramatismo, levantando la mano. «Estoy sangrando por ti, Bukele». El momento se volvió viral de inmediato. El video del periodista rompiendo la taza y burlándose del presidente se esparció como fuego en redes sociales. Julio se sentó nuevamente, limpiándose con una servilleta, y murmuró con una media sonrisa: «Te estoy esperando, Nayib. Dijiste que vendrías. No me hagas contar esta historia solo, porque no va a ser bonita». Y así pasó al siguiente segmento, pero la provocación ya había quedado flotando. En redes, la etiqueta #Arévalo_Bukele se disparó al primer lugar en tendencias. Los fans del periodista celebraban con memes: «Va a destruirlo», mientras los seguidores de Julio Arévalo celebraban diciendo que haría pedazos a Bukele en vivo. Los simpatizantes del presidente reaccionaron con fuerza. Bukele le va a enseñar quién manda. Esa misma noche, el presidente tomó su celular, abrió su cuenta en X y escribió con calma: «Julio, acepto. Estaré en tu programa, sin edición. No huyo. ¿Quieres la verdad? Te la voy a dar». Presionó publicar. Su corazón latía fuerte, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Había tomado su decisión. Enfrentaría esta batalla a su manera. Mientras tanto, Julio Arévalo ya se preparaba para el choque. Reunió a su equipo de producción en una reunión urgente detrás del escenario. Señalando una pizarra llena de notas, ordenó: «Quiero todo sobre Bukele. Cada discurso, cada polémica, y sobre todo lo del Telegram filtrado. Quiero saber lo que va a decir antes de que abra la boca». Un asistente preguntó: «¿Cree que puede con usted?». Julio soltó una carcajada mientras tomaba un marcador. «Tiene 42 años, se cree invencible y piensa que puede vencerme en mi propio terreno. Le voy a dar una lección de verdad, a mi estilo». Rodeó con un círculo la palabra Telegram en la pizarra y guiñó el ojo a su equipo. «Esta vez no voy a romper una taza, pero él no tiene ninguna posibilidad». Esa noche, las luces del estudio brillaban más que nunca. La audiencia aplaudía con entusiasmo cuando Julio Arévalo salió al escenario con su clásica sonrisa arrogante. Saludó, se sentó y con mirada de depredador dijo: «Bienvenidos esta noche. Tenemos un invitado muy especial, el presidente de la República, Nayib Bukele, quien escribió que no me tiene miedo y que vendría sin edición. Así que vamos a recibirlo». El público rugió. Bukele apareció desde las sombras, firme, elegante,
con un traje azul marino impecable. Saludó con una inclinación de cabeza y se sentó frente a Julio, mirándolo directamente a los ojos. Julio no perdió ni un segundo. «Bienvenido al programa, presidente Bukele», dijo con un tono amable pero con veneno escondido. «Me alegra que haya mantenido su palabra, sin edición, como pidió. Pero tengo que preguntarle de entrada, ¿cómo se siente estar aquí, frente a un periodista con un micrófono y unas cuantas bromas, después de que todo el país se rió de su desastre con el Telegram filtrado?» La audiencia rió con fuerza. Bukele solo esbozó una sonrisa, manteniéndose sereno. «Estoy aquí para decir la verdad, Julio», respondió con voz firme. «Puedes bromear todo lo que quieras, pero no me intimidan tus opiniones». Julio alzó una ceja, fingiendo sorpresa. «¿La verdad? Perfecto, porque tengo muchas verdades que preguntar». Se inclinó hacia adelante. «Empecemos con lo del grupo de Telegram, ese donde se filtraron planes de seguridad nacional. ¿Cómo explica que un periodista se haya colado en un chat militar confidencial?» La audiencia volvió a reír. Julio levantó la mano como si detuviera el ruido. «No, usted dijo que era noticia falsa, pero yo lo llamo incompetencia. Así que, ¿cuál es su versión real?» Bukele respiró hondo, su mirada fija. «Lo he dicho y lo repito, fue un malentendido que ustedes, los medios, inflaron hasta el extremo. Ese chat no era de mi gestión directa y yo no añadí a nadie. Estoy aquí para representar al pueblo salvadoreño, no para jugar a los espías como tú imaginas». Julio soltó una carcajada, golpeando la mesa. «¿Un malentendido? Presidente, usted es el jefe del país. Su trabajo es controlar la narrativa, no darle pase libre a un periodista extranjero». El público estalló en risas nuevamente, y Julio guiñó el ojo al público. «Apuesto que pensó que el periodista escribiría una nota positiva, pero no». Bukele apretó ligeramente los bordes del asiento, pero su tono siguió tranquilo. «Puedes burlarte, pero no vine a explicarte cada mensaje. Vine a servir a El Salvador, no a entretener a un presentador». Julio ladeó la cabeza, como si le sorprendiera la respuesta. ¿Servir al pueblo salvadoreño? Entonces, ¿por qué muchos lo ven como un títere de su propio ego? «Tiene 42 años, presidente», dijo Julio Arévalo con una sonrisa burlona, mirando al público. ¿De verdad sabe lo que está diciendo o simplemente está leyendo lo que le dicta su propio ego? El público estalló en vítores. Julio presionó más. «No digo que no sea inteligente. Está aquí. Ha ganado elecciones. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado si solo es la cara, joven y carismática, de un proyecto autoritario que quiere controlar todo?» La pregunta cayó como un golpe seco. La audiencia murmuró, impactada. Bukele apretó los labios por un instante, pero respondió al instante. «No soy el títere de nadie, Julio. Estoy aquí porque creo en lo que hacemos». Julio no perdió el ritmo. «¿Y qué cree exactamente? ¿En encubrir cosas como el escándalo del Telegram? ¿O simplemente reza para que no le pregunten cosas difíciles?» Juntó las manos como en oración, con sarcasmo, desatando otra ronda de carcajadas en el estudio. «No tengo nada contra la fe, presidente, pero si está rezando para mentir mejor, quizás Dios esté ocupado en otro lado». Julio se levantó de su silla, rodeó el escritorio como un actor de teatro dramático, alzó los brazos y dijo con tono teatral: «Imaginen esto. Bukele en su despacho, su teléfono vibra. Un mensaje. Lanza el operativo ahora». Y él responde: «Yo me encargo de los medios». Luego, ¡pum!, el periodista infiltrado lo ve todo. Y el mundo entero también. Sostuvo de nuevo la falsa captura de pantalla que había mostrado en el episodio anterior. No sé si él lo escribió, pero ¿a poco no parece real? El presidente más joven de la historia, pero parece que está aprendiendo a base de errores. Bukele intentó intervenir. «Estás inventando una historia que no es real, Julio». Pero el presentador lo interrumpió de inmediato. «¿Inventando? No necesito inventar nada. Usted lo filtró. Usted estaba al mando, usted trabaja para su imagen y ahora está aquí esperando que le tenga compasión por ser joven». Pues no. Se giró hacia el público, levantando las cejas. Él pidió venir sin edición, y eso es exactamente lo que está recibiendo. La verdad, sin piedad. Los aplausos estallaron. Julio se sentó de nuevo, golpeando el escritorio con los dedos, mirando con desafío. Bukele permanecía en silencio, los ojos clavados en su adversario,
las manos reposando con calma en los brazos de la silla. Sabía que Julio intentaba convertirlo en un espectáculo, en el blanco de millones de burlas. No estoy aquí para ser tu payaso, dijo Bukele en voz baja, pero lo suficientemente firme como para que el micrófono lo captara. Julio soltó una carcajada fuerte. Bien, porque yo tampoco estoy aquí para hacerte feliz. El estudio vibró entre aplausos y carcajadas. Julio Arévalo estaba en su momento de gloria. Llevaba media entrevista atacando sin piedad. El Telegram, la fe de Bukele, su estilo de liderazgo. La sonrisa de seguridad seguía en su rostro cuando dijo: «Tengo que reconocerlo, presidente. Es valiente venir aquí». Pero no ha respondido nada más que: «No soy un títere y digo la verdad». Entonces, ¿cuál es su verdad? ¿Qué tiene aparte de oraciones y un desastre digital? El público volvió a reír. Julio alzó las manos, como esperando una respuesta que él creía imposible. Bukele lo miró fijamente, respiró hondo, y por primera vez en toda la entrevista, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Julio», comenzó con voz tranquila pero afilada, «dices que estás aquí para exponerme, pero creo que ha llegado el momento de que yo te exponga a ti». «Te voy a exponer a ti», dijo Bukele, su voz firme y desafiante. La audiencia quedó en silencio. El cambio de tono fue tan repentino que todos contuvieron la respiración. Julio Arévalo alzó una ceja con una sonrisa confiada. «¿Ah, sí? ¿Me vas a exponer tú a mí? Adelante, Nayib. Estoy esperando». Bukele se inclinó hacia adelante, la mirada encendida. «Te encanta burlarte de mí por lo del Telegram, por mi fe, por no encajar en tu molde. Pero ¿alguna vez te has mirado al espejo?» El estudio se tensó. «Te haces llamar defensor de la verdad», continuó. «Pero ¿qué decías sobre la libertad de expresión cuando le convenía a tu ideología?» Con un leve gesto hacia su equipo detrás del escenario, la pantalla gigante del estudio se encendió. Un antiguo clip del programa de Arévalo comenzó a reproducirse. En él, Julio decía en tono serio: «A veces se necesitan límites en las redes sociales para proteger la democracia». El público murmuró. Julio frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Ese eres tú, Julio», dijo Bukele, señalando la pantalla mientras el video terminaba. «Apoyaste la censura cuando te convenía, y ahora nos atacas a mí y a mi gobierno por lo mismo. Entonces dime, ¿quién es el propagandista aquí?» El público guardó silencio, y luego comenzaron a sonar algunos aplausos desde el fondo. Julio intentó recuperarse con una sonrisa forzada. «Eso es cosa del pasado, Bukele. He cambiado. No puedes usar eso en mi contra, chaval». Pero Bukele no lo dejó seguir. «Tu pasado muestra que no eres tan neutral como pretendes. Solo lo eres cuando te conviene. Yo no me pongo máscaras como tú». Julio abrió la boca para responder, pero Bukele ya se había puesto de pie. Dio un paso adelante y se dirigió directamente al público. «Él quiere humillarme, convertirme en una burla porque soy joven, porque tengo fe, porque no pertenezco a su círculo». Su voz resonó en todo el estudio. «Pero les tengo una pregunta a todos ustedes», dijo señalando directamente a Julio. «¿Te atreves a criticar a quienes financian este programa? ¿A las grandes corporaciones? ¿A los millonarios a los que nunca nombras? ¿O solo eres valiente cuando el blanco es fácil, como un presidente que reza?» La audiencia quedó helada y luego estalló en aplauso, esta vez desde todos los rincones del estudio. Por primera vez en toda la entrevista, Julio perdió el control de su expresión. «¿Eso lo aprendiste de Trump?», bromeó intentando retomar el control. «Atacar al entrevistador es sacado directamente de su manual, ¿no?» Pero Bukele no sonrió. Dio otro paso hacia él, la mirada firme. «No, Julio, esto no es una táctica de Trump. Esto es la verdad que te da miedo mirar. Te burlas de mi fe, pero al menos yo no finjo. Tú eres un propagandista disfrazado de comediante». Se giró hacia el público una vez más. «No estoy aquí para ser tu payaso, y no voy a dejar que me conviertas en tu marioneta». Esta vez, los aplausos fueron ensordecedores, pero no para Julio, eran para Bukele. Julio alzó las manos, tratando de calmar el ambiente. Está bien, has ganado ese punto, Bukele, pero no creas que has terminado. Todavía tengo preguntas». Pero su voz ya no tenía la seguridad anterior. La audiencia lo notó. Bukele volvió a su asiento, con una sonrisa ligera. «Pregunta lo que quieras, Julio, pero esta vez hazlo en serio. No vengas con bromas baratas». Julio ladeó la cabeza, tratando de recomponerse. «Eres bueno, te lo concedo.
dijo golpeando suavemente el escritorio. Pero aún no has explicado lo del Telegram. No puedes esconderte detrás de clips viejos toda la entrevista. Bukele respondió al instante. No me estoy escondiendo. Fue un error, ya lo dije, pero no me define. En cambio, tú te defines atacando a otros, y cuando te enfrentan, esquivas. Esa es la diferencia entre tú y yo. El público volvió a aplaudir, esta vez más fuerte y más largo que antes. Julio forzó una risa, levantando las manos como en rendición temporal. Juegas duro, Bukele. Te invité aquí sin edición, y me estás dando una verdadera batalla. Se giró hacia la audiencia. Miren esto, no es ningún títere. Al menos esta noche no lo es. El público rió, pero esta vez no todo era para Julio. Bukele había hecho lo impensable. Bukele no solo había sobrevivido, le dio la vuelta al juego. Se inclinó ligeramente hacia Julio Arévalo, su voz baja pero clara, lo justo para que el micrófono la captara. ¿Quieres la verdad, Julio? Aquí la tienes. No te tengo miedo, y no estoy aquí para que me humilles. Estoy aquí para mostrarle al país que no eres el único que puede contar la historia. Julio lo miró, sorprendido por primera vez. Una chispa de duda cruzó sus ojos antes de que soltara una carcajada forzada. Niño, acabas de convertir mi programa en el tuyo. El público se levantó aplaudiendo. El estudio tembló con una energía nunca antes vista. Julio se dejó caer en su silla, forzando una sonrisa que no podía ocultar su incomodidad, mientras Bukele lo observaba firme, con las manos reposando tranquilamente en su silla, como un luchador que acaba de ganar el combate. La entrevista aún no había terminado, pero el golpe más fuerte ya había sido dado. Un clip breve, donde Bukele proyectaba el viejo video de Arévalo, defendiendo la censura, y lo retaba a ser coherente, fue subido a redes sociales por el mismo equipo del programa apenas terminó la transmisión. Internet explotó. La etiqueta Mshala Bukelev Arévalo alcanzó los primeros puestos en tendencias en X. Los primeros en reaccionar fueron los simpatizantes de Bukele, que esperaban una oportunidad así hacía tiempo. Bukele acaba de noquear a Julio Arévalo, tuiteó una cuenta importante, acompañando el video donde el presidente dice: ¿quién es el verdadero propagandista aquí? Miles de me gusta y retweets no tardaron en llegar. Otro usuario escribió: tiene 42 años y acaba de silenciar a un periodista de 61. Esta es la generación que no se calla. Los seguidores del presidente comenzaron a llamarlo el león joven del pueblo, compartiendo memes de Bukele frente al micrófono con frases como: cuando entras a la cueva del tigre, y el tigre es el que huye. Otro meme viral mostraba a Julio con expresión nerviosa y el texto: cuando el presidente te da una clase con tus propias palabras. Pero no fueron solo los conservadores quienes aplaudieron. Incluso algunos espectadores neutrales quedaron impactados por la agudeza y el temple del mandatario. No me gusta Bukele, pero lo que hizo fue imposible de ignorar. Usó las propias palabras de Julio para dejarlo sin salida. Eso fue una contraofensiva de primer nivel. Otro usuario escribió: Julio pensó que lo humillaría, pero ahora el payaso es él. Bukele 1. Arévalo 0. El momento en que el presidente desafió a Julio a hablar de los financistas del programa se volvió viral. Fue compartido decenas de miles de veces con comentarios como: acaba de convertir el programa en su escenario. Los fanáticos de Arévalo, acostumbrados a verlo dominar estos encuentros, estaban divididos. Algunos intentaron defenderlo. Solo lo tomó por sorpresa. Sigue siendo el rey del sarcasmo. Pero otros no podían negar la derrota. Amo a Julio, pero esta vez se lo llevaron puesto. Un meme mostraba a Julio rompiendo su taza del episodio anterior con el texto: cuando crees que ganarás, pero te destruyen en tu propio programa. Mientras tanto, medios y comentaristas reaccionaron rápidamente. El diario de hoy tituló: Bukele da lección de verdad a Julio Arévalo. El presidente no se dejó. Mientras que medios más críticos como El Faro escribieron: Bukele puede haber impactado, pero sigue siendo un populista peligroso. No se dejen engañar por el espectáculo. Aún así, incluso sus críticos debieron admitir su habilidad. Un comentario en YouTube decía: no lo apoyo, pero eso fue una jugada maestra. Julio por fin encontró rival. Las etiquetas Bukele Knockout, Arévalo y Bukele El Pulso comenzaron a competir con los temas más hablados del país. Un usuario editó un video con el discurso de Bukele y música épica de fondo. En cuestión de horas, ya tenía cientos de miles de vistas. No solo sobrevivió, convirtió a Julio en el chiste.
Esta es la pelea del año. Una imagen comenzó a circular con fuerza en redes. Bukele, de pie, mirando directo a Julio Arévalo, con la frase «No estoy aquí para ser tu payaso». Debajo, Julio con rostro confundido y el texto «Cuando invitas al invitado equivocado a tu programa». Los simpatizantes del presidente no dejaron que la euforia bajara. Una cuenta con cientos de miles de seguidores en X tuiteó: Bukele demuestra que juventud y fe pueden vencer a los medios progresistas. El Salvador debe estar orgulloso. Otro agregó: hoy le mostró a Julio quién realmente sostiene el micrófono. Grupos afines al presidente empezaron a llamarlo Nayib el Imparable, y algunos ya hablaban de su posible reelección con más fuerza. Tiene 42 años y acaba de silenciar al comentarista más influyente del país. Imaginen lo que hará a los 50, decía un tuit que superó los 10,000 likes. Mientras tanto, el equipo de Julio intentaba hacer control de daños. La cuenta oficial del programa El Pulso Nacional publicó un breve clip con el texto: Bukele vino con todo, pero no se preocupen, Julio aún no ha terminado. Pero los comentarios debajo eran una tormenta dividida. Julio fue derrotado, no lo maquillen. Bukele se adueñó del programa. Respeto. Algunos fans fieles de Arévalo lo defendieron. Volverá más fuerte. Solo fue una mala noche. Pero incluso ellos reconocieron que el contragolpe de Bukele había dejado una marca imborrable. La tormenta digital no se desvaneció con la noche. Cuando se emitió la entrevista completa, todo el país seguía hablando de cómo Bukele convirtió una emboscada en su escenario de victoria. Las etiquetas Maestia, Bukelevs Arévalo y Bukele noquea Arévalo dominaron X durante varios días. Millones vieron el momento exacto en que Bukele proyectaba el viejo clip y desafiaba al periodista a enfrentarse a sí mismo. Pero lo que vino después no fue solo drama pasajero. Fue un punto de inflexión para ambos. En el Palacio Presidencial, Bukele se convirtió en el centro de atención como nunca antes. Horas después de la entrevista, publicó un mensaje desde su cuenta oficial. Acabo de mostrarle al país que no tememos decir la verdad, ni frente a las cámaras, ni frente a quienes creen controlar la narrativa. Cercanos como Ernesto Castro y otros asesores que le habían sugerido no asistir al programa, ahora lo admitían entre susurros. Lo que hizo fue extraordinario. No solo aguantó, lo venció. Un asesor confidencial comentó a Diario El Mundo: a Bukele lo desafiaste en su mejor momento. Y eso, Julio, fue un error. Pero el ascenso no fue solo institucional. Entre el pueblo, su imagen creció exponencialmente. Influencers, tuiteros y periodistas de derecha lo llamaban ahora el símbolo de una generación que no se arrodilla ante los medios. Un editorial de la página afirmó: a los 42 años, Bukele hizo lo que muchos políticos veteranos no se atreven. Enfrentó en vivo y venció a un ícono de los medios. Pequeñas encuestas en X mostraban que su popularidad había aumentado notablemente, incluso entre votantes indecisos. Muchos decían que ahora confiaban más en su liderazgo. Un usuario escribió: lo que hizo no fue solo política, fue una declaración de principio. Claro que no todos lo celebraron. Medios más críticos, como El Faro, calificaron el episodio como una jugada mediática bien entrenada. Bukele es solo un showman, decía un artículo. Ese video viejo no prueba que tenga razón, solo prueba que vino bien preparado. Pero incluso los más escépticos debieron admitir algo: el juego había cambiado. Un analista en Factum escribió: no lo esperábamos tan preciso. Julio lo subestimó. Ahora Bukele tiene un impulso que la derecha aprovechará al máximo. Mientras tanto, Julio Arévalo enfrentaba algo que no había sentido en años: un golpe a su reputación. En el siguiente episodio de su programa, trató de recuperarse con humor. Invité a Bukele y terminé como su telonero. El público rió, pero las redes no perdonaban tan fácil. Se pasó burlando de su fe y ahora paga el precio. La taza rota fue solo el comienzo del derrumbe. Un meme lo mostraba con cara de susto, junto al texto: cuando crees que controlarás la entrevista, pero te terminan entrevistando a ti. Julio Arévalo, yıllardır yaşamadığı bir sarsıntıyı hissediyordu. Bir sonraki bölümde, her zamanki tarzında sahneye çıktı, kendine takılarak durumu hafifletmeye çalıştı. Invité a Bukele, y terminé como su asistente en mi propio programa, bromeó, levantando las manos en señal de rendición teatral. El público del estudio rió con fuerza. Las reacciones en redes fueron mixtas. Un fan tuiteó: Julio sigue siendo una leyenda, pero esta vez perdió. Otro fue más duro: se pasó burlándose de su fe
y Bukele lo dejó como un abusador. Algunos seguidores leales intentaron defenderlo. Solo fue un tropezón, volverá más fuerte, pero algo era evidente. La imagen intocable de Julio Arévalo había recibido una grieta. Los críticos mediáticos comenzaron a analizarlo con lupa. Julio siempre fue excelente enfrentando evasores, pero cuando le tocó a alguien como Bukele, que contraataca, titubeó. Una columna en el Diario de Hoy señalaba: burlarse de su fe le salió caro. Pareció un ataque personal, no un comentario satírico. Otro periodista escribió: subestimó su juventud y ahora paga el precio con su credibilidad. Mientras tanto, Bukele salía reforzado. Sus siguientes ruedas de prensa en Casa Presidencial eran seguidas con mayor atención que nunca. Los periodistas, antes confiados, ahora preguntaban con más cautela. Uno le mencionó de nuevo lo del Telegram. Bukele lo miró con serenidad y respondió: ya enfrenté a Julio Arévalo en vivo. Créame, sus preguntas no me asustan. La sala quedó en silencio. Esa confianza no era arrogancia. Venía de haber probado su temple en el escenario más expuesto. El escándalo del Telegram, que Julio usó como arma principal, comenzaba a desvanecerse del foco público. Bukele aprovechó la victoria para reformular el relato. No estoy aquí para jugar juegos de espías, declaró en una entrevista en Canal 21. Estoy aquí para servir al pueblo salvadoreño. En los pasillos legislativos, sus aliados comenzaron a mencionarlo con un nuevo tono. Tenemos un presidente que no solo gobierna, sino que enfrenta al poder mediático sin miedo. Incluso algunos analistas más conservadores sugerían que su estilo directo podía redefinir la forma en que el gobierno comunicaba con el país. Ya no es solo un político moderno, es una figura generacional. El duelo entre Bukele y Arévalo no quedó solo como un episodio más en televisión. Sus ecos resonaban aún en redes, oficinas de gobierno y cafés en todo el país. El presidente, que había sido convocado para ser humillado, emergió como un guerrero inesperado, consolidando su rol en el imaginario popular. Julio, por su parte, seguía siendo un titán del humor político, pero por primera vez, su reputación había recibido una abolladura. El enfrentamiento entre Nayib Bukele y Julio Arévalo no solo fue una entrevista polémica, fue un reflejo profundo de la realidad salvadoreña actual y, por extensión, del mundo entero, donde generaciones, ideologías y medios de comunicación chocan con fuerza. En esta historia, Julio Arévalo representó a una generación consolidada, acostumbrada a usar la sátira como arma para cuestionar el poder. Utilizó el escándalo del Telegram como símbolo de incompetencia y la fe de Bukele como objeto de burla. Pero Bukele, con 42 años y sin miedo a la confrontación, no solo aguantó, contraatacó. Y lo hizo con inteligencia, temple y un video del pasado que puso en evidencia las contradicciones del propio Julio. Desde el tenso cara a cara en el programa El Pulso Nacional, hasta la tormenta en redes con Bukele noquea a Arévalo. El país entero fue testigo de cómo el poder mediático y la reputación personal pueden cambiar en cuestión de minutos en la era digital, donde todos tienen una voz en X o TikTok. Bukele se consolidó como un símbolo generacional, un líder que no esquiva batallas mediáticas, sino que las enfrenta de frente. Arévalo, por su parte, vio una fisura en su imagen de invencible comunicador. Este desenlace nos deja una lección clara. No subestimes nunca a tu oponente por su edad, apariencia o estilo. Y siempre prepárate para ser desafiado. Bukele no ganó solo con argumentos. Ganó porque resistió la presión, respondió con hechos y no permitió que otro definiera su historia. Ese es un mensaje que trasciende la política. En un mundo donde las redes pueden convertirte en héroe o en villano en cuestión de horas, hay algo más poderoso que la narrativa: la integridad bajo fuego. Tal como lo hizo Bukele cuando señaló a quienes financiaban el show. Tal como lo hizo al decir: no estoy aquí para ser tu payaso. En una sociedad cada vez más polarizada, el poder ya no está solo en los medios ni en los partidos. Está en quien asume su verdad, la defiende y no se deja encasillar. No importa si eres joven o viejo, conservador o progresista. Lo que importa es si estás dispuesto a levantarte y hablar cuando otros quieren silenciarte. Gracias por acompañarnos en este drama épico entre Nayib Bukele y Julio Arévalo. Suscríbete y no te pierdas el próximo choque de gigantes mediáticos. Nos vemos en el siguiente episodio, donde seguiremos explorando quién se mantendrá firme en esta arena.